Espacio Publicitario. Este año nos ha enseñado que aunque el mundo cambie, los momentos que compartimos siempre tienen valor. Desde AM 1010 Onda Latina les agradecemos por dejarnos ser parte de su vida y le enviamos nuestros mejores deseos para estas fiestas, por un 2025 lleno de esperanza y éxito. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Hola vecino, hola vecina, soy Alfredo Tabacman, conductor del programa Hola Vecino, y quería darles las gracias por acompañarnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana aquí por Onda Latina AM 1010 y desearles para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo mucho amor, alegría, bienestar y que puedan hacer realidad sus sueños y proyectos. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Buscando respuestas. Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 1162-23-50684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. ¿Qué tal, amigos de Argentina, América y el mundo? ¿Qué tal AM 1010 Onda Latina? Buenas tardes, Mari Compuché. Nuevamente con este peuma, con este sueño, que tiene que ver con la vida de lo que es la radio. Estos periódicos encuentros de hace 6 años,
consecutivos, tratando de no faltar, de estar en vivo en los estudios de AM1010 Onda Latina. Bueno, hoy uno más, pero no puede ser en vivo y en directo, sino que va a ser diferido, como se decía antes. Está el Fabricio Guerrero en los controles, ¿eh? Bueno, se acerca fin de año, otro fin de año más, con los deseos de siempre, ¿no? Con los deseos de siempre, feliz Nochebuena, feliz Navidad, aquellos que tienen marcada la acentuación en el tema religioso. Memoria, verdad y justicia para todos. Paz para todo el mundo. Pero hay que terminar con las guerras para que haya paz. Y para eso están los grandes líderes religiosos del planeta, los grandes jefes de Estado, grandes eminencias que hay en cada uno de los países en disputa por un pedazo de territorio, por un dogma determinado. Que haya paz, pero una paz que se entienda como tal, donde exista la tolerancia como elemento fundamental de la coexistencia, donde existan los valores, donde existan realmente los derechos humanos, donde se respeten el derecho de los pueblos antiguos o de los pueblos primigenios. Ahí sí va a haber paz y va a haber justicia. Lázaro Cárdenas, por allá por la proclama en México, hablaba de que mientras no haya igualdad o respeto con respecto a los pueblos originarios, no va a haber paz en el mundo. Lo decía Lázaro Cárdenas, por allá por el 40 y algo, 42 creo que era. Fíjense en ustedes cómo es la vida, ¿no? Donde me he cansado de invitar a personas de los distintos dogmas de fe, de los distintos grados de cultura, de los distintos estadios de la sociedad. Estoy siempre invitando a gente y siempre pensando en lo mismo. ¿Cuándo va a haber paz en el planeta? Nunca. Es una convulsión permanente, es una ebullición. ¿Cuándo va a haber paz? Nunca. Porque el hombre no entiende que es la única forma, porque no hay forma de desprenderse de los egoísmos, de los yoyismos, de la preponderancia del que más tiene, del cerrado capitalismo, donde hay más y quieren más. ¿Cuándo va a haber paz? Y nunca. Y nunca. Este Wenyun Mapumeu de hoy tiene que ver con eso. Vamos a poner algunos temas musicales. Por ejemplo, Volver a la Tierra. Volver a la Tierra. Hay tantos autores y compositores que describen permanentemente a la Tierra. Cuando vuelva a la Tierra. Habla de las raíces, ¿no es cierto? Hablamos siempre de la cultura ancestral, del respeto que hay que tener con la madre tierra. Pero ¿qué respeto va a haber si a partir de la llegada del hombre y su plomo y su pólvora no hubo más respeto por nada? Prevaleció el que más poder tenía. ¿Cuándo va a haber paz en el mundo? Las religiones. El Papa Francisco argentino, o el Papa del mundo, que también anduvo pidiendo perdones por allí en el Canadá y por acá en la Araucanía, y no vino a la Argentina, no ha venido. Probablemente esté en este año, dicen algunos. Yo pienso que sí, que tendría que estar Jorge Bergoglio, cardenal primado de la Argentina, pero que a la vez sea el hombre que viene a traer la paz, y que no venga por una cuestión política, que no venga por una cuestión estratégica, aunque en la religión católica, apostólica y romana el tema de las estrategias siempre están, ¿no? Y todas las religiones buscan formas de llegar, todas las religiones buscan captar personas y explicarles las razones por las cuales tiene que pertenecer a esta y no a otra religión.
Yo siempre digo, ¿no? La religión debería ser el arma fundamental para lograr la paz, pero parece que no lo es. Muy lejos está de eso. Muy lejos está de eso. Y se bendicen las armas. Se bendice el primer gran cañón o la primera gran bomba. Ni hablar de Hiroshima y Nagasaki. Ahora están tirando bombas por todos lados. Están experimentando con pequeñas ojivas nucleares, creería yo. No lo dicen. Están experimentando. ¿Cómo se mata más fácil? ¿Cómo destruye más fácil? Este día de hoy, pocos días faltan para terminar el año, este 2024, plagado de guerra en todos lados, plagado de injusticias. En este país nuestro, donde también se están cercenando los derechos de los pueblos antiguos, donde se han prácticamente dejado de lado las leyes. Hablamos de las leyes que amparan a las comunidades originarias, las 26.160, entre ellas. Pero bueno, la Constitución nuestra tiene el artículo 75, inciso. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el
bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! 1, 2. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital.
Te esperamos en Wenyun Mapumeu. Volver a la tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Buscando respuestas. Conoce al indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 116-235-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Y bueno, qué mejor, ¿no? Cuando vuelva a la tierra. Marcha de la Bronca, 5 siglos iguales. Cuántos cantores que siempre han reflejado la verdad de lo que pasa en el planeta, de lo que nos pasa a nosotros. Aquí en esta fue el Mapu. Gulumapu, Puelmapu, Tierra del Este. Bueno, quiero comentarles que vamos a ver cómo seguimos con este tema del microprograma o de este programa, que es Wenyun Mapumeu a través de AM 1010 Onda Latina. Hoy les quiero comentar que está a partir de las 17:30 A Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Es un programa musical que se caracteriza por pasar música como patrimonio intangible de la humanidad, que es el chamamé, pero también hay otros géneros musicales. Ahí está Jorge Cortiñas como líder del grupo, como productor de radio y de televisión. Y ya con su 8ª temporada, ¿no? A través de la Argentinísima Satelital. Los que no tienen cable pueden poner en el celular y quieren ver el programa, pueden poner www.argentinisimatv.com.ar. Ahí van a encontrar en directo, el programa sale en directo como está saliendo ahora, a través de www.am1010 Onda Latina, del canal de YouTube, Fíjense ustedes entonces que en el diálogo, en el monólogo ese que tuve al comienzo del programa, busqué la forma de ahondarme de acuerdo al sentido de uno, a lo que siente, de decirle que ustedes tienen que entender, que la humanidad debe entender, que la paz es un derecho. La paz que tuvieron las naciones primigenias mientras no existía el fusil, acá en esta parte del mundo. Pero cuando llegó la invasión, cuando llegaron los colonizadores, se terminó la paz. Se terminó la paz. Y empezó la preponderancia de ustedes mucho más nos van a seguir. Ahí estaría la cuestión. ¿Cómo hacer para que a través de actitudes, de cambios en la mentalidad de cada uno,
en la forma de ser de cada persona, en las acciones que tienen que resolver quienes están liderando un país, una nación. Este mundo materialista y torpe en que estamos, estos gobiernos que se creen porque hay una confusión en la gente, pero no confusión porque el anterior gobierno era mejor o peor, confusión de no saber qué hacer, no saber a quién votar, si vamos a hablar de la democracia, para terminar con lo que los cansó, para terminar con los que los cansó, que fue el sistema. Muchas cosas para cambiar hay, pero yo nunca escucho a nadie que tiene un almácigo en el terreno de su casa. La gente habla que está cara la verdura, que está cara el tomate, que está cara la selga, que está cara la papa, pero hay muchísima gente que tiene terreno en la casa y yo no los veo trabajar la tierra. No los veo hacer un almácigo, como Casimiro Duarte allá en General Rodríguez. Eso es trabajar la tierra. Un saludo para General Rodríguez, para Moreno, ya que estamos hablando de la zona de donde estoy yo hace 10 años ahí atendiendo, en la ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó. Ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó. Ahí estoy atendiendo hace 10 años ya. Y ahí sí, uno va al lugar y encuentran no solamente árboles, no solamente romero ruda, espina colorada, también encuentran acelga, tomate, lechuga, todas las verduras, para consumo diario, no para vender, para consumo diario. ¿Qué mejor que trabajar la tierra? ¿Qué mejor que trabajar la tierra? Es una terapia, está comprobado. Por eso hay mucha gente que se enferma cuando la llevan a la ciudad, la sacan del campo, de su hábito natural, o la internan en un geriátrico y la aíslan. Es la muerte casi instantánea de una persona que vivió siempre en el campo, creyendo en las plantas, creyendo en la naturaleza, haciendo de eso un vivir, un diario vivir. Por eso es importante respetar a los ancianos. Por eso es muy importante respetar a la gente que ama la tierra, que la quiere, que la trabaja, que la cultiva. No solamente los grandes chacareros que le dan glifosato a por doquier, sino aquellos que trabajan la tierra en su esencia natural, sin otro condimento que no sea el que le da la madre. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó.
caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las
libertad. Bueno, esto es otra parte de este Guayún Mapumé Volver a la Tierra de hoy. En este 26, jueves 26 de diciembre ya, queriendo dar por terminado este 2024 convulsionado, donde la Madre Tierra también dio muchas advertencias, siempre lo está dando, como los volcanes, los tsunamis, los grandes cataclismos, producto de la misma locura producida por el hombre, ¿no? Porque ni hablar de las deforestaciones, no, la Amazonía, lo que está pasando allí, el descontrol, absoluto descontrol por el cuidado de la Madre Tierra. Los otros días decía ahí en la tele, que ustedes la van a ver ahora, 17:30, 19:30, a lo mejor son micros cortitos, pero siempre con alguna reflexión, y hablaba sobre volver a la Tierra, ¿no? Que tan importante es volver a entender la fuente esencial de la vida. Y sí, han pasado muchas cosas y debe el hombre tomar en cuenta esto, ¿no? Debe la humanidad tomar en cuenta. Los científicos deben entender y comprender que tenemos que estudiar cada vez más a la Madre Tierra. No solamente queriendo buscar satélites fuera de la órbita terrestre, sino entendiendo lo que todavía no se entiende, ¿no? ¿Cuántas construcciones hay sobre la faz de la Tierra que no hay explicación? Sin ir más lejos, las pirámides, Keops y otras. Esa antigua civilización. Por ahí estamos hablando de poquitos años, ¿no? Pero la humanidad tiene los años de la eternidad. El hombre, no hacía alguno por ahí, desde que comenzó a ser bípedo, empezó a evolucionar. No, yo pienso que siempre estamos llenos de evoluciones, estamos llenos de transformaciones. Los antropólogos, los que estudian, los geógrafos que estudian permanentemente las consecuencias de cada fenómeno atmosférico, no han entendido todavía y aproximadamente tienen idea de los miles y miles de años que tenemos los seres humanos acá, o la humanidad, sin ser seres humanos quizás, creyéndonos nosotros personas inteligentes, personas que tenemos la capacidad del raciocinio. Muy poco demostramos tenerlo, por lo menos aquella gente que debería ayudar a mejorar los hilos y los destinos de toda la humanidad, sobre todo las grandes potencias, los 6 o 7 naciones superpotentes, Estados Unidos, China, India, Francia, Inglaterra y tantas otras naciones del mundo que saben de lo que es realmente las revoluciones, porque muchas naciones viven en revoluciones. Los derechos se han logrado con revoluciones, los derechos humanos, digo. Me viene a la memoria los mártires de Chicago, las 8 horas de trabajo. Me viene a la memoria el tema del racismo, el apartheid, que sigue dando que hablar en muchas partes todavía, donde el negro vale menos que una alpargata.
y donde la mujer no es absolutamente nada. Hay muchas naciones en el mundo donde todavía falta enorme distancia y enorme cantidad de cosas para hacer, para que entiendan que están fanatizadas, idiotizadas por esos dogmas fantásticos. Aún hoy en día se sigue practicando la magia negra, el vudú, se siguen sucediendo hechos terribles o en rituales para hacer maldad, rituales para hacer maldad. Por eso hay que tener en cuenta que el hombre es el mismo descontrol. El hombre en sí es el mismo descontrol, peor que la naturaleza, porque es insaciable. Porque es insaciable. Lo que el hombre quiere es dominar. Hay un sector muy importante de la Tierra que está atentamente vigilado para que sea fácil presa de las grandes potencias, como está la República Argentina. Acá tenemos todo lo que la naturaleza precisa. No solo lo que la humanidad precisa, perdón. Lo que las grandes potencias precisan, que es la materia prima. La materia prima. Porque tenemos el acuífero de aguas dulces más grande del planeta. Petróleo y oro, cualquier cantidad. Entonces, señoras, señores, humanidad toda, pidamos en este jueves 26 de diciembre del 2024, pidamos al unísono Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Buscando respuestas. Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 116-235-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. El clima con los años
cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. 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 Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.
reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital.
Buscando respuestas. Conoce al indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 1162-3-5-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos.